Bienvenido a Códigos del Alma, un espacio para encontrar el camino de regreso a ti. Yo soy Laura Mendizábal, gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto volver a saludarlos y recibirlos en este programa Códigos del Alma. Yo soy Laura Mendizábal. Y bueno, pues vamos a empezar esta segunda emisión. En primer lugar, quiero pues darles las gracias con todo mi corazón a quienes nos escucharon y nos vieron en el primer programa. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por sus comentarios. De verdad, fue muy, muy lindo para nosotros haber recibido ese regalo. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con este nuevo tema. Gracias por estar por aquí. Y antes de dar inicio, quiero presentarles a una persona que es muy, muy importante en la comunidad de Códigos del Alma. Y ella, a partir de este programa, va a estar también participando y va a hacer el enlace con ustedes, entre ustedes y nosotros. Y bueno, es una persona a la que yo quiero y valoro muchísimo y ella va a estar al pendiente del chat, de las preguntas que ustedes hagan, de los comentarios, de los saludos, porque a veces se nos complica a nosotros en lo que platicamos y leemos y todo y bueno, nos apenaría dejar algo importante por ahí. Entonces quiero presentarles y darle la bienvenida con mucho cariño a Marce Paz. Marce, muchas gracias por integrarte al equipo de manera oficial. Lau, pues muchísimas gracias a ti por este espacio que me das para apoyar. Sabes que amo Códigos del Alma y bueno, pues estoy muy feliz de estar con ustedes y voy a estar mucho más feliz de estar recibiendo todas sus preguntas que nos van a ayudar a enriquecer esta plática maravillosa entre Lau y Angelita. Así que, pues vamos con todo, chicos. Gracias. Gracias, mi Marce. Y bueno, pues los que estuvieron con nosotros en el programa pasado, saben que estuvimos platicando con mucha calma y con mucho cariño en relación a los temas del duelo, las pérdidas, los cambios y las transformaciones, ¿ok? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de escuchando nuestra voz interior, ¿ok? Vamos a platicar sobre escuchar mi voz interior y darle sentido a mi vida. Y bueno, pues entonces nosotros vamos a ir platicando. Si nos pones la siguiente, Paquito, por favor. La sesión pasada, o la emisión pasada, chicos, hablábamos sobre que en la vida pasamos constantemente por procesos de nacimiento, muerte, nacimiento, y bueno, pues eso es parte como de los retos que la vida nos presenta, ¿cierto? Y entonces llegamos al punto o llegamos a la conclusión de que para nosotros llega un punto afortunado en el que decidimos volver a empezar. En algún momento de esta historia nuestra, de esta historia de vida, nosotros tomamos esa energía bien bonita que nos permite decir, va de nuevo, quiero conectarme con la vida, quiero apostarle a seguir haciendo cosas por aquí. Y entonces, bueno, pues entra este renacer que surge en nosotros. Y todo esto suena muy padre y muy bonito, a todos nos ha pasado, pero de pronto entonces surge la pregunta de quiero volver a empezar, pero ¿hacia dónde voy? ¿No? O sea, es hacia dónde voy, ¿qué sigue? ¿Alguien me lo va a decir? ¿Me dejo llevar por la vida? ¿Cómo funciona esto? Entonces, para contestar estas preguntas existenciales y unas cuantas más, pues quiero presentarles a mi querida invitada del día de hoy, a mi querida Angelita Naranjo. Ella, pues ya ustedes la escucharán, es una persona para mí con mucha sabiduría, además de, bueno, pues una tremenda formación profesional. Angelita tiene varias especialidades en coaching, tiene su propia firma desde el 2018, ella es colombiana, desde allá se está conectando con nosotros y bueno, tiene una especialidad en psicología organizacional y adicionalmente, hace no mucho, obtuvo la maestría en mindfulness. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Tiene una cantidad de herramientas para acompañarnos en este tema y bueno, pues seguramente es la primera de muchas de sus participaciones aquí con nosotros. Angelita, preciosa, te doy la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Pues Laurila, más feliz, pues sabes que llevamos muchos años trabajando juntas y bueno, y cuando me invitaste a este proyecto me emocionó, sobre todo porque creo que estamos viviendo precisamente como un momento en donde creo que la gente estamos como perdidos, o sea,
donde así como vemos como en la foto, como que uno dice, y entonces hacia dónde voy. Y fue muy bonito como la conversación que tuviste, que la charla que tuviste la sesión anterior, porque creo que vivimos a lo largo de la vida muchos momentos de cambios fuertes, bruscos, pérdidas, o sea, hay un proceso permanente de transformación y creo que ahí el hacernos como esa pregunta donde uno dice, venga, ¿y entonces yo qué hago? O sea, ahí se vuelve como un desafío importante, ¿vale? Entonces, con Exacto. esto, con esto, digamos que va a ser súper importante tener conciencia de que cuando nos hacemos esa pregunta de hacia dónde voy, pues digamos que lo primero que se nos empieza a venir a la cabeza es como esas voces, o sea, digamos que Ujú. lo tradicional a lo que vamos a acudir es, venga, ¿qué ha sido lo tradicional? O sea, ¿y cuáles han sido esas voces que me han venido guiando a lo largo de mi vida? Y entonces, digamos que muy naturalmente lo que va a empezar a pasar es que a dónde nos vamos, ¿cierto? Vamos a nuestra tribu, a buscar como, y cuando Ujú. llamamos la tribu es a nuestra familia, nuestros amigos, el contexto que nos ha venido como acompañando. Y entonces, digamos que no es que esté mal, no es que esté mal el acudir pues como a esa tribu, pues porque de alguna manera nos ha acompañado. El problema radica en que a veces nos vamos quedando como atrapados como en un ciclo de repetición. Entonces empiezan a ocurrir como en la vida nuestra una serie de cosas donde a veces vamos viviendo la vida, como diría yo, como en automático, repitiendo una serie de patrones que a veces no son como los que quisiéramos para nuestra vida y ahí se vuelve fundamental pues el como tomar conciencia ya de desde mí misma, yo para dónde quiero ir y cómo quiero orientar mi camino. Así es, Angelita. Creo que estás tocando un punto bien importante, ¿no? Desde que somos pequeños, pues normalmente a la mayoría de nosotros, pues son nuestros padres o nuestras figuras de autoridad las que nos van diciendo, ay, mijita, tú Ujú. eres bien buena para esto, tú no eres muy buena para lo otro, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fueras tal cosa? ¿Cómo me encantaría que fueras tal otra, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde pequeños, escuchamos esas voces que, por supuesto, son importantes en nuestra formación, ¿no? Que nos van integrando, como tú dices, al tribu, al clan, que nos van diciendo, para que tú vivas con seguridad, únete a lo que nosotros somos y a lo que nosotros hacemos, porque ¿no? Yo siempre les digo así en mis cursos a mis alumnos, les digo, es como si nos remontáramos a la época de cuando éramos cavernícolas, ¿no? Y entonces, Ujú. si me alejo de la tribu, corro riesgo. Yo me alejo de lo Sí. que hace la tribu, me va a comer el mamut, ¿no? Y entonces parece increíble, pero a pesar de todos estos años de evolución, los seres humanos seguimos recordando ese peligro que aparentemente tenemos, aunque hoy pues evidentemente no hay mamuts ni cosas por el estilo, pero siempre hay como este alerta, ¿no? De no alejarte, de no hacerlo diferente, de que escuches lo que te dicen y eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la sorpresa, Angelita? ¿No? Que llegamos a los 40, 50, 60, 70 años y seguimos sin saber Sí. qué nos toca hacer o hacia dónde ir, porque estamos esperando a que alguien nos diga qué sigue y hacia dónde vamos. Así es. Como dices tú, repetimos las historias porque son las que, bien o mal, han funcionado en nuestra sangre, en nuestro sistema, en nuestra linaje, en nuestro ADN. De acuerdo. Incluso te escuchaba y se me venía, porque hay dichos muy fuertes que nos acompañan, entonces como dicen, más vale conocido que bueno por conocer. O sea, siempre Claro. como que nos van metiendo como en una burbuja donde nos dicen, es que aunque tengas relaciones tóxicas, aunque tu trabajo no te guste, aunque tu vida no te guste, quédate en lo conocido, o sea, estás más segura acá. Y por eso, digamos que se vuelve fundamental, pues hay como un momento en donde cuando la persona empieza como a hacerse estas grandes preguntas, entonces iniciamos Ujú. ese gran camino que llamamos como ese camino del héroe. Ese camino en Exacto. donde empezamos como a escuchar nuestra voz, nuestra propia voz, que no es fácil Ujú. porque obviamente en el afuera van a empezar a ver como ciertas resistencias, entonces puede que en este camino hacia la búsqueda de conectar con nuestro propio poder, digamos que van a haber esas Ujú. resistencias familiares o del contexto en el que nos vamos moviendo, que nos van a querer como mantener anclados, anclados como a la forma tradicional que hemos venido viviendo. Y por eso lo llamamos el camino del héroe, porque realmente un héroe, ¿quién es un héroe? Pues alguien
que tiene la valentía para decir, ok, Sí. honro mi pasado, o sea, porque tampoco se trata de que vamos a pelear pues como con todo lo que traemos atrás, porque gracias a lo que Ujú. hemos vivido somos lo que hoy somos, pero también tener como esa fuerza para decir, bueno, ¿yo quién soy? O sea, qué es lo que quiero para mi vida, pero digamos que ese gran camino del héroe va a iniciar no en camino, como digo yo, pues en autopista pavimentada, sino que Ajá. vamos a tener ciertas resistencias que van a generar como dificultades en esa manera de caminar. No sé qué piensas de esto, Laura, frente a tu Sí. experiencia. Sí, yo creo que llega un momento en nuestras vidas en que dices, ok, pareciera que repetir es el patrón seguro, pero surge de Ujú, pronto algo en nosotros que yo le sí. llamo el llamado, ¿no? Ujú, Ese llamado a, ¿y qué pasaría si voy un poquito más allá del cuadrito que me establecieron? Y obviamente da ujú, miedo y obviamente dudamos, obviamente nos sentimos confundidos. Digo, hay espíritus más valientes que otros, ¿no? Hay quienes desde muy sí. chiquitos son bien intrépidos Sí. y se van rompiendo todas esas reglas, ¿no? Pero la mayoría nos cuesta un poquito de trabajo, pero a veces es tan fuerte ese llamado, ¿no, Angelita? Es tan fuerte que está ahí Sí. presentándose, que nos va mandando mensajes, que nos va validando, y entonces nosotros emprendemos este camino, este viaje de valentía, este viaje en el que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque puede Ujú, ser de todo un poco, como pues lo sabemos, y pues vale la pena viajar, ¿no? Esa sería como la invitación. Y va a haber estas resistencias familiares, ¿no? A mí así me pasa, es. seguramente a ti también, cuando acompañas procesos personales, que cuando la gente empieza, por ejemplo, un proceso terapéutico o cuando las personas empiezan a tomar cursos y van aumentando en conciencia y van sintiéndose más seguros en estos cambios que quieren hacer, la familia se resiste, el sistema, ¿no? Los amigos, la Sí. familia, el entorno de la persona y le empiezan a decir, pero ¿qué te pasa desde que vas a esos cursos? ¿Cómo has cambiado? ¿No? Sí. Están transformando, nos estás abandonando. ¿Por qué? Porque el sistema empieza pues a resistir, como dice ahí, ¿no? Entonces, es interesante el proceso, hay que ser valientes como un héroe para emprenderlo. Total. Y como tú dices, habrán resistencias familiares que son como las naturales y digamos que la familia es como nuestro entorno natural, pero también te van a poner bajo la lupa en todos los contextos, o sea, los amigos, Sí, en el sí. trabajo, y te van a empezar a decir, oye, pero tú cómo eras antes de que siempre venías a nuestras reuniones y ya no te Ajá, acercas, y ya porque estás tan solitaria, o sea, y entonces como que te sí. empiezan a cuestionar e incluso te empiezan a veces como a decir, oye, pero es que te has vuelto como muy egoísta, o sea, pareces hasta egoísta porque entonces ya solo piensas en ti y pareciera que este camino fuera algo egoísta, pero realmente es que a veces necesitamos también como ese espacio de silencio para conectarnos con Ujú. nosotros mismos, porque es que si queremos escuchar nuestra propia voz, pues necesitamos de alguna manera darnos ese espacio para entendernos, para escucharnos y creo que es de las cosas Ujú. que a veces ¿cómo te lo dijera? Como que a veces nos cuesta más cultivar en nosotros ese espacio de Sí, silencio, de conexión con nosotros y que se vuelve un sí. momento fundamental en este camino. Exacto. Fíjate que ahorita que compartes eso, ¿no? Recuerdo pues comentarios que yo recibo de la gente con la que he Ujú, trabajado en procesos y muchas veces lo que perciben es que la misma familia en esta lupa que les ponen, sí. somos retados, ¿no? Nos retan. Y entonces empiezan, no, pues, ¿qué? ¿No que tú muy espiritual? Los Ujú. espirituales no se enojan, ¿no? Sí, Entonces, o total. los espirituales no tienen miedo, o los espirituales deben ser amorosos y generosos, Claro, ¿no? claro. Entonces, entran estos retos muy, muy humanos, estos retos que nos establecemos entre todos, ¿no? Como para cuestionar y ponernos a prueba un poco, ¿no? Y bueno, al final yo siempre pienso que nosotros mismos generamos todas esas voces, ajá, que Ujú, nos van a retar para que nosotros definamos al final si les queremos seguir dando mucho poder a esas voces, que es válido, o sea, es gente que nos importa, pero qué tanto en esas circunstancias yo puedo ponerle más atención a mi propia voz. Y ahí es donde entra esto que tú comentas, ¿no? Parece un acto egoísta. Y de entrada, ¿qué creen?
sí tenemos que ser un poquito egoístas Sí, en esas circunstancias, porque como bien dices, pues nos toca voltear a nosotros. Si yo quiero escuchar mi voz, pues tengo que voltear a verme a mí, estar dentro de mí, ¿ok? Y entonces, sí, por supuesto, esto al principio tiene pues esta carga o esta etiqueta, pero si siguen la conversación, verán que vale la pena de sostener acuerdo. esta intención. Y por eso es que lo llamamos el camino del héroe, o sea, porque poder Sí, escuchar nuestra voz y seguirla, actuar en coherencia con ella, no va a ser fácil porque vamos a encontrar muchas resistencias en el camino. Sin embargo, pasa algo muy bonito porque aún a pesar de las resistencias y cuando la persona aprende a escucharse, digamos que llega un momento en donde de verdad viene hay como una fuerza adentro que dice, ya no más, o sea, necesito entrar como en otro nivel de conciencia y ahí empieza lo que llamamos como ese gran despertar de la conciencia, en donde digamos que este despertar, digamos que va a tener como primero esta primera fase que hablábamos hace un momentito, como de esa, ¿cómo se dice? Como de esas resistencias naturales, pero también vienen como esas grandes preguntas de, vení, y yo para dónde voy? O sea, ¿cuál es el propósito y el sentido de lo que hago en mi día a día? Entonces ahí se vuelve fundamental, pues como tener como esa capacidad de irnos como así, que en esta foto a mí me encanta, porque es como la analogía de esos escaladores que empiezan a vislumbrar la cima de una montaña y entonces es, venga, ¿cuál es ese gran propósito, ese y el sentido que le quiero dar a mi vida? Y entonces ahí es donde nos empezamos a hacer esa pregunta, ya no es qué es lo que mi familia quiere, qué es lo que mis amigos quieren que yo sea, sino es quién quiero ser yo, qué valores quiero expresar en mi vida, qué legado quiero dejar en otros. Entonces ahí viene, digamos, como una serie de preguntas muy profundas que es lo que empieza a movilizar ese despertar de la conciencia, en el que en este punto del camino también todavía no tenemos claro muchas cosas, pero al menos el tener esa gran aspiración de hacia dónde vamos y cómo queremos orientar lo que hacemos en el día a día, nos empieza a dar como una ruta clara, como al menos como a decir, venga, sé que la vida se puede vivir distinto y creo que eso es algo, un paso súper importante. ¿Qué piensas de esto, Lau? sí, no, yo creo que empieza todo con la pregunta, ¿quién soy? ¿Y qué me respondo cuando me Sí, pregunto quién soy y quién quiero sí, ser? ¿No? Porque ahí es donde entra, desde mi punto de vista, Angelita, entran esas voces, esas programaciones, ¿no? Y de momento hay que filtrarlas y decir, soy esto o quiero ser lo otro. Y entonces, de verdad es parar y preguntarme, ¿esto lo estoy realmente diciendo yo? ¿Eso lo está diciendo mi verdad, ajá, mi corazón? ¿O estoy reproduciendo las voces que yo aprendí que me validaban? ¿Me explico? Entonces creo que es el paso bien, bien importante, porque yo puedo separarme de los demás, tener este espacio de silencio, pero si yo me sigo llevando todas esas voces dentro de mí y las sigo reproduciendo constantemente sin estos filtros, pues entonces, como tú decías, vamos a obtener las mismas respuestas, ¿no? Entonces, creo que es un encuentro con nosotros mismos frente al espejo, a un espejo amoroso, a un espejo sin juicios, ¿ok? Que nos da la posibilidad de irnos un poquito más cerca de lo que realmente somos, de ¿no? acuerdo. Irnos como más hacia lo que llamaríamos nuestra verdadera esencia. Y el proceso es creativo, el proceso es muy emocionante. Sí causa un poco de temor porque a veces vamos a algo desconocido si es que nos alejamos demasiado de lo que éramos. Sin embargo, pues yo lo veo, por ejemplo, cuando hago trabajos con los colores, con los números, etcétera, cuando a través de esas herramientas nos acercamos a la persona y le podemos decir un poquito a través de ciertas ventanas, mira, estos son tus dones, estos son tus talentos, y la persona se va reconociendo con ayuda de estas herramientas o sin ella, tú ves cómo se van emocionando. Tú ves cómo la persona le empiezan a brillar los ojitos y recuerdan que sí, que en algún momento fueron eso, a lo mejor de muy chiquitos, de muy niños, y que hoy están listos para reconectar con eso desde un lugar muchísimo más maduro, desde un adulto que ahora somos, y podemos elegir con más conciencia ese camino que nosotros queremos tomar.
Entonces, bueno, sí, la imagen creo que es bellísima, representa también esas montañas, ¿no? Que queremos conquistar cada día para nosotros. Así es, ahora, y como lo decías hace un ratico, o sea, porque entonces uno ve la cima de la montaña, y digamos que es súper lindo, pues yo me pongo como en el lugar de un escalador y él dirá, wow, ¿cómo será ver allá el paisaje, la felicidad del logro? Pero todavía no tengo ni idea cómo llegar y sé que van a haber muchos desafíos, pero creo que el mantener, el sí tener como esa claridad de hacia dónde voy, quién quiero ser, eso de alguna manera se convierte como en esa gran brújula que nos ayuda, digamos, como a seguir como transitando. Ahora, aquí viene un punto que es muy importante porque entonces, claro, nos vamos quedando como en este espacio donde podemos, o sea, tú decías, venga, nos empezamos a conectar con nosotros, empezamos como a explorar como a veces esos espacios de soledad, etcétera, Ujú. y creo que siempre valdrá la pena como en este punto del camino donde como que hay como una revolución interna, como el reflexionar, venga, esto que estoy haciendo es un acto egoísta, o sea, solamente para mi beneficio, o realmente es como para encontrarme a mí mismo y poder aportar de una manera positiva a los demás. Entonces, creo que ahí la pregunta sí es muy importante, o sea, como el poder entender cuál es la intención de este cambio, porque hay personas que eventualmente sí, solamente quieren es para mí, pero es que creo que estos cambios que operamos, si bien los operamos en nosotros, al final siempre deberán estar al servicio de otras personas. Entonces creo que este punto de reflexión se vuelve un punto esencial en todo este gran despertar hacia la conexión con nuestro propósito y nuestro sentido de vida. Así es, ¿no? Aquí es como a ver, vamos a detenernos. Realmente, ¿por qué estás haciendo este esfuerzo? ¿No? O sea, justo hoy Exacto. platicaba tengo un grupo acá en Querétaro, a las cuales quiero mucho, ¿no? Y entonces platicábamos de verdad, por qué queremos hacer de pronto un cambio en nuestra forma de conducirnos y hacerlo diferente a como lo ha hecho nuestro sistema? Y entonces creo que una de las preguntas importantes es, ¿lo estoy haciendo porque quiero molestar a mi mamá y porque quiero que mi papá me pague las que me debe o porque mis hermanos se aguanten quién soy? O sea, ¿realmente lo estoy haciendo desde ese lugar? Y si es desde ahí, pues entonces no está siendo una búsqueda genuina, ¿no? Nos estamos yendo por quizás lugares y formas diferentes a lo que realmente nuestro corazón quiere buscar, porque pues ¿qué ganaríamos con eso? Pero si la respuesta es, no, realmente lo estoy haciendo porque quiero crecer, quiero aportar algo diferente, como dices tú, quiero ponerlo al servicio incluso de mi mismo sistema, entonces sí estamos yendo por el lugar correcto y estoy casi segura que el corazón validaría, ¿no? Y un poquito platicando también sobre esto, regresándome a la montaña que veíamos hace rato, eh, ese transcurrir por la montaña, yo creo que representa muchas satisfacciones, como cuando vamos logrando llegar a diferentes estaciones en este proceso de crecer, pero también puede representar grandes retos, ¿no, Angelita? De acuerdo. Creo que en este viaje, en donde yo me pregunto quién soy, para qué estoy aquí, cómo lo quiero hacer, uno de los temas que van a surgir en nosotros es nuestra sombra, ¿ok? Nos vamos a encontrar en el viaje Ujú. con los monstruos, ajá, con Sí, los desafíos, con inundaciones, con derrumbes en la montaña. O sea, el viaje no total. va a ser siempre planito, evidentemente, pero creo que es bien importante recordar todos que siempre tenemos lo que necesitamos, ¿ok? Siempre que nosotros emprendemos un plan de crecimiento personal, aunque no lo parezca, aunque al principio no lo creamos, nosotros tenemos siempre lo que necesitamos ahí en nuestra bolsita trasera, en nuestra backpack, ¿ok? Y entonces creo que parte del viaje va a ser, sí, enfrentar estos temas que van a ir surgiendo pues del inconsciente, de los mandatos familiares, de las lealtades que tenemos que cumplir. O sea, eso va a ir saliendo, ¿no? Va a ir aflorando y nos va a ir sorprendiendo a lo largo del viaje. Y una vez que nosotros los vamos enfrentando, los vamos abrazando, los vamos resolviendo, pues nos vamos a ir haciendo más fuertes.
Y entonces creo que el viaje, que es la parte que a mí me inspira más, porque ya saben que yo soy del club de los optimistas, el viaje nos va a llevar, chicos, a descubrir o a validar dones y talentos que nosotros tenemos. De acuerdo. Y entonces descubres, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando pasas ya por alguna situación, al final dices, estuvo rudísimo, estuvo tremendo, pero valió la pena. Cómo crecí, descubrí que soy más fuerte de lo que yo pensaba, o que soy más hábil, o que soy más inteligente, y entra también esta posibilidad de reconocernos. Entonces, ¿qué va a implicar el viaje para cada quien? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seguramente nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a inspirarnos a nosotros mismos y a inspirar a otros, ¿por qué no? ¿No? De pronto podemos ser también eso para los demás. ¿Cómo sientes, Total. Ángel? Sí, mira, se me venían millones de pensamientos mientras hablabas. Sí. Y primero es entender de que los cambios duelen, o sea, y hay una tendencia natural a resistirnos a los cambios y van a haber saboteadores internos y externos que nos van a querer mantener pues como en nuestro estado habitual. Entonces, ahorita cuando hablabas como de esta analogía, es que la analogía de la montaña me encanta, porque al final es, venga, listo, yo me trazo como esa gran meta, yo digo, bueno, quiero llegar a esa gran cima, pero finalmente eso está en el futuro, ¿sí? Y entonces pareciera también, y quiero aquí hacer como una claridad, porque pareciera entonces que mi plenitud y mi felicidad está es solo cuando llegue allá a la meta, y creo que es una combinación entre tener un propósito, digamos, que nos inspire, que nos jalone para llegar allá, pero al final es como aprender a vivir en el momento presente y cuando encontremos, no sé, que el puente se cayó y no vamos a poder pasar por el puente que teníamos definido, y no que nos va a tocar buscar otra ruta alternativa, como, Ajá. ¿cuál va a ser nuestra actitud ante eso? Y verlo como, no como algo que nos está impidiendo, sino que hace parte del camino, y cómo nos aprendemos a disfrutar el momento a momento, porque entonces a veces nos pasamos la vida es postergando nuestra supuesta plenitud solo cuando lleguemos allá, y lo que creo que a todos nos ha pasado es que uno dice, sí, no, el día que me case, el día que no sé, que me gradúe, ese día sí voy a estar feliz, pero ¿cuál es la sorpresa? Llega uno a esa meta y ya uno dice, uy, pensé que iba a ser más emocionante y no es tal. Entonces creo que aprender a vivir más conectado, y ahorita lo miraremos, aprender a vivir más conectado con el día a día, de entender de que, no sé, me voy a inventar algo, puede ser que hoy no esté en el trabajo de mis sueños, por ejemplo, pero Ujú. aunque no sea el trabajo de mis sueños, es qué sí puedo hacer hoy para que este trabajo que hoy estoy haciendo, que hoy me está permitiendo tener una subsistencia, me está permitiendo aprender, cómo lo agradezco, cómo aprendo a darle como un sentido y una gratitud por todo lo que me pasa, y no a estar peleando con esas circunstancias como tal. Exacto. Yo creo que es lo que dicen los grandes maestros de todas las tradiciones y las escuelas, ¿no? Dicen el aquí y el ahora, el famoso aquí Así y es. ahora que nos lo dicen por todos lados y que bueno, nos cuesta tanto trabajo sostenerlo, pero bueno, justo eso, ¿no? Yo creo que no importa en qué punto de la montaña estoy, pero si yo Ujú. nada más estoy pensando en lo que hice antes, si lo hice bien, si lo Así hice es. mal, si me dijeron, si no me dijeron, no estoy disfrutando la etapa en la que estoy ahorita, ¿no? Y si estoy aquí pensando en todavía lo que me falta, todavía los retos que vienen, qué Total. miedo, qué preocupación o qué emoción, tampoco estoy disfrutando el momento, ¿no? Y entonces Así es. creo que este estado de presencia, a mí me gusta mucho el término, el saber habitarnos. Cuando yo me Ujú. logro habitar a mí, cuando yo estoy en mí, conmigo, para mí, entonces puedo estar disfrutando plenamente el momento, incluso con las emociones incómodas, ¿no? O sea, De hoy acuerdo. en este momento estoy enojada, hoy en este momento estoy triste, hoy en este momento estoy alegre, pero estoy conmigo. Y no le estoy echando la culpa al exterior, ni estoy diciendo fueron mis papás o fue el gobierno, ¿no? Es realmente, me hago dueña de mi viaje y me hago dueña de mi proceso. Y yo puedo elegir conscientemente cuánto tiempo más me quedo enojada o cuánto tiempo más voy a dar el cambio y entonces voy a convertir ese enojo en algo positivo y así, me explico. O sea, creo que ese punto que mencionas es bien importante, Angelita, porque ya no es nada más a esas alturas del viaje, ya no es la voz de la familia, ya no es
que te digan, lo haces bien, mijita, lo haces mal. Ya es adentro de nosotros, ya existe esa voz que nos da valor o esa voz que nos sabotea, ¿no? Que te dice, ay, Laurita, lo estás haciendo muy mal, o ay, Laurita, lo estás haciendo muy bien. O sea, ya Ujú. es algo que está dentro de nosotros. Y entonces es nuestra responsabilidad aprender a regular esa voz, aprender a utilizarla pues, de una manera constructiva, ¿no? Junto con la voz y muchas otras cosas más, ¿no? Que ahorita platicaremos. Así es, mi ¿Quieres Lau. cerrar con algo más este punto antes de pasar a saludar a las personas que se conectaron? No, estoy súper bien así por el momento, porque vienen más cosas muy interesantes, ya Sí, como porque es muy así es. importante no solamente hablar de lo que nos ha pasado y de las resistencias y las cosas que empiezan a pasar, sino y ajá, pues y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces esta va a ser como el segundo episodio, como de poder también empezar a cultivar una serie de prácticas que nos ayuden en ese Sí, camino, ¿sí? Pero eso lo haremos exacto, enseguida. exacto. Y yo quisiera enfatizar una cosa, antes de pasar, Marce, Ujú. a tu sección. Yo quisiera enfatizar algo. Esto que empieza como un acto que parece egoísta, al final, cuando la persona logra este viaje y logra este encuentro con ella misma, regresa al sistema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esto para que no se queden con el susto de ser egoístas, chicos. Marcia, por favor, coméntanos quién se ha conectado y bueno, nos gustaría mandar saludos y si hubiera algo que compartir. Paquito, ¿nos pones a Marce, por favor? Bueno, pues Gracias. estamos muy contentos porque desde Vancouver nos ven. Ricardo García, nos ve desde Vancouver. Aquí tenemos a él. También tenemos saludos de Angelita Gavira, Lupita Lezama, Julia López, Isa Newman, Deyi Delfín, Dulce Rosete y Gaby Reyes Vázquez dice, dejar de vivir en piloto automático requiere un esfuerzo y desde luego valentía. Mucho. Indispensable el autoconocimiento con honestidad absoluta. Y también Julia A. López dice, vivir el día a día presente es inicio de la vida. Y nos ven desde Puebla, de Colombia, Ciudad de México. No, bueno, estamos en todo el Buenísimo. mundo. Qué alegría. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Marce. Y bueno, pues seguimos con nuestra conversación. A ver, Angelita, desde tu experiencia como consultora, como coach, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuáles son las prácticas, los tips? Ahorita los vamos a ver de forma quizás muy Ujú. breve, porque el tiempo no nos ayuda mucho, pero ¿qué nos sugerirías? Y ahí les pido a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, vayan tomando nota de todos estos puntos para que vean cuál les brinca más, cuál les hace latir más su corazón o cuál les resuena, ¿ok? Entonces, adelante, Angelita, ¿qué nos propones? Genial. Mira, lo primero, Lau, pusimos como esta imagen como de alguien que se va a entrenar, porque realmente todo lo que vamos a ver a continuación es algo que requiere, es un entrenamiento, yo creo que por el resto de la vida, o sea, no es como lo hago una vez y ya pues como que ya chequeado, sino que es un entrenamiento permanente, ¿sí? En Sí. donde estas prácticas, pues digamos que fue muy bonito y les queremos contar porque cuando Laura y yo empezamos a diseñar como esta conversación, se nos iban viniendo montones de ideas y lo que hicimos acá fue como un poco como recopilar, como desde tanto la experiencia de Laura como la mía, como cuáles podrían ser al menos 8, seguramente habrán más, o sea, no son las únicas 8, pero seguramente podrán haber otras más, sin embargo, son cosas que, así como lo acabas de decir, la invitación es que en la medida en que las empecemos a repasar, como que cada persona se haga la pregunta, vení, de estas 8 prácticas, y esa será la pregunta final que les haremos al final, es cuál te late más, o sea, cuál te conecta más, que hoy consideres acorde a tu proceso de vida y a los desafíos que hoy estás viviendo, cuál te correspondería más a ti de pronto empezar a ensayar, ¿vale? Entonces, Ujú. dado esto, pues digamos que de estas 8 prácticas vamos a empezar a numerarlas un poco. Lo primero, y diría yo que es de las cosas para mí más desafiantes, pero creo que es de las Sí, cosas que más paz nos dan en la vida, es aprender a aceptar la realidad tal cual es. No poner sí. resistencia, las cosas son como son. Cuando yo estuve Ujú. haciendo mi maestría en mindfulness, pues este era uno de los grandes temas que trabajábamos allí
Y sin duda yo diría que este es de los temas, para mí en lo personal, que todavía a veces o sea, necesito acabar como de integrar, pero también quiero contarles que si bien ha sido un desafío, también ha sido tan bonito cuando empieza uno de alguna manera como a vivir como en conciencia y decir, ok, o sea, la realidad es como es. Y esto no significa, y quiero aquí hacer una claridad, no significa que vamos a entrar en estado de resignación, entonces yo ya no hago nada, pero es como de alguna manera tener esa conciencia de, venga, esta es la realidad de mi vida hoy, acepto Ujú. lo que es, y a partir de esa aceptación, digamos que eso se libera, es como una liberación de una energía de resistencia que nos impide como avanzar más rápido. Entonces, cuando entramos como en un estado un poco de más fluidez, de aceptación, digamos que la mente incluso se empieza a abrir, o sea, y ya podemos empezar incluso a ver otras posibilidades que a veces cuando estamos en estado de resistencia no las alcanzamos a ver. Entonces, para mí, y esta por eso decimos es como la primera, porque si andamos todavía peleando con nuestra familia, con lo que pasó con la pareja, con nuestra situación Ujú. del trabajo, pues digamos que si no hay una reconciliación con el momento presente y con nuestra realidad actual, pues de ahí para adelante el camino se vuelve muy complejo. ¿Qué piensas, Lau, de esto? Ah, totalmente de acuerdo. Yo siempre les digo, ¿no? A mis alumnos, a mis pacientes, les digo, el primer paso siempre es aceptar, Sí. ¿no? Si yo no acepto algo, no lo puedo trabajar. Si yo no acepto que soy celosa, envidiosa, grosera, miedosa, no sé, lo que sea, si yo no lo acepto, no lo puedo trabajar, porque siempre lo voy a estar, como dices, ¿no? Rechazando, evadiendo, no queriéndolo ver, ¿no? Aparte, bueno, pues de la realidad también material, ¿no? Todo tiene un tiempo, tiene un momento, tiene un espacio, y cuando nos peleamos con eso, siempre va a costar mucho más trabajo. Entonces, bueno, punto número uno, y me gusta que está puesto en colores, en color rojo, para los que saben de los colores, pues sabemos todo lo que implica y ya lo iremos explicando más adelante. Así El es. segundo, mi querida Esta Angelina. es preciosa, a mí me fascina porque es como aprender a vivir en actitud de gozo. Y a veces asociamos el gozo como, pues tiene que ocurrir algo fantástico afuera, las grandes cosas. No, es como lo que ahorita hablábamos, o sea, como si bien yo puedo tener una gran meta futuro y puede ser que hoy todavía no estoy viviendo ese gran futuro que quiero para mi vida, sí, pero sí que puedo hacer es también tomar conciencia de mi hoy. Venga, ¿qué puedo agradecer? ¿Qué puedo gozarme del día de hoy? ¿Cómo puedo, por ejemplo, en este momento que estoy conversando contigo, yo me la estoy gozando impresionante? Y ya ahorita que termine contigo, si me conecto con otra persona, también lo haré. O sea, y si me corresponde ponerme a trabajar en algo, o sea, es como aprender a gozar como de cada instante, o sea, porque a veces de verdad, no sé, pasa muchas veces, no sé si les ha pasado, que a veces estamos con la mente tan llena de cosas que podemos estar pasando al lado de un árbol precioso, un pájaro precioso, Sí. pero ni nos damos cuenta porque tenemos la cabeza tan atosigada de pensamientos que no nos damos el espacio de un goce, de un disfrute por el momento, por el solecito que nos toca la piel, por ese cafecito caliente que nos estamos tomando. O sea, es como aprender a cultivar esos momentos de gozo y de que cada minuto, o sea, con el compañero, la conversación con el amigo, con el cliente, con el que sea, podamos disfrutar y que eso sea como nuestra mejor práctica ahí, en la conciencia del otro. Así es. Yo creo que el gozo también, Angelita, es como un termómetro importante. Si yo me doy cuenta de qué cosas me hacen sentir gozosa, qué cosas me hacen Ujú. sentir placer, qué cosas me hacen sentir así como a gusto estando conmigo, pues esas señales van a ayudarme a que yo encuentre precisamente un sentido en mi vida, ¿no? Porque a Ujú. veces nos hacemos como de historias de, es que yo, mi misión tiene que ser súper fuerte y complicada, porque si no, no es una Sí, misión y no es un propósito, no hay sentido, ¿no? Nos han vendido de pronto como cargar la sí, cruz, decimos mucho acá en México, no sé, en otros países, ¿no? Pero pareciera que si no es así dolorosa y tormentosa, la misión no tiene caso, sí, ¿verdad? de Y acuerdo. para mí la misión tiene que estar acompañada, o nuestro sentido de vida tiene que estar acompañado también de lo que me gusta, de lo que hago
porque de verdad amo hacerlo y me genera una dicha profunda. Y si yo lo hago desde ese lugar, pues lo voy a contagiar a los otros, voy a inspirar a otros a que busquen y encuentren su propia dicha y su propia felicidad en lo que les toca hacer. Y creo que ese es un factor bien importante también del gozo. Y hay una cosa que acabas de decir que no quiero dejarla pasar y es como no tomarnos todo tan serio, como no todo tan lúgubre, como de tanta responsabilidad. No quiere decir que vamos a ser responsables, no, pero a veces hasta reírnos de nuestros propios errores, o sea, como fluir un poco más, o sea, no ser tan rígidos como en la vida. A mí me parece que es de los elementos bien importantes a Correcto, cultivar en nosotros. Entonces ya llevamos dos, correcto. Ya aceptar la van dos. realidad, Ajá. cultivar el gozo. Y esta me Ujú. encanta porque es como aprendemos a cultivar emociones positivas. Queremos hacer el énfasis en emociones positivas porque, bueno, las emociones siempre nos van a traspasar. Pero Sí. y aquí incluso añadiría, no solamente es cultivar emociones positivas, sino cómo regulamos también las emociones que no se sienten tan rico, o sea, el Sí. enojo, la tristeza, cómo las aprendemos cómo a regular, pero de alguna manera aquí también el énfasis es cómo, venga, ¿qué hacemos para de verdad empezar a despertar en nosotros esa capacidad de asombro ante la vida, esa gratitud, cultivar espacios de paz, de serenidad? O sea, porque vivimos como en un contexto en el que todo el tiempo nos están diciendo, trabaje, trabaje, no puedes parar. Y entonces como que se nos olvida de alguna manera cultivar internamente como unos estados que nos permitan decir, Sí. ok, ya trabajé lo suficiente, pero en este momento me doy el permiso de escuchar esa música que me gusta, que me da serenidad, conversar con esta persona que me da mucha alegría, o sea, como de verdad empezar de manera deliberada a destinar Ujú. espacios para que esas emociones también estén permanentemente en nosotros. Sí, sí. ¿Y qué pasa, no? Conforme nosotros vamos creciendo en conciencia, vamos generando el entorno propicio para tener emociones positivas. Cuando Ujú. andamos mal, ¿a poco no? Buscas a la amiga más negativa, a la que sabes que te va a llevar a Total. ese punto en donde te diga, sí, nadie vale nada, ningún hombre es bueno, ya sabes, ¿no? Estas Sí, conversaciones. O pones la música más tétrica, la más tormentosa, la más dramática. Pero cuando tú te retomas y cuando tú quieres, bueno, al menos así me pasa, ¿no? Cuando digo, bueno, ya me pasé de estar en el enojo, en la tristeza, en el drama, ya, necesito algo positivo para mí, busco también esos entornos. Y entonces llega un momento en la vida en que en general tu entorno es bastante positivo. Si lo pones en la balanza y dices, oye, tengo amistades como muy positivas en su forma de expresarse, el entorno que he generado me gusta, el espacio. Entonces, vamos haciendo lo necesario para que esto pueda vivirse de una manera más natural, ¿no, Angelita? de acuerdo. Y incluso, y voy a hacer aquí un comentario que a veces puede parecer desde ese tema egoísta que a veces nos Ujú. quieren enfatizar, pero realmente yo también creo que a veces elegir con conciencia con quién quiero compartir mi vida y uno Sí, empieza también a decir, oye, siempre que me siento con fulanito de tal, pues siempre sí, termino con la energía y caído, o sea, es como también sí. decir con conciencia yo con quién quiero compartir mi vida, que también me ayude a alimentar esas emociones positivas, porque realmente las emociones son altamente contagiosas. Tristemente las que más se contagian son las negativas, o sea, estar enojados, Sí. ofuscados es muy fácil, pero qué rico uno poderse nutrir con personas que te den alegría, que te conecten como tal en la vida. Entonces, ya vamos Así en la es. tercera, entonces cultivar esas Vamos. emociones positivas. Y viene una cuarta que para mí es de los temas esenciales en este contexto en el que hoy estamos viviendo, y es como ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Creo que a veces no necesitamos muchos jueces afuera para que nos digan que fallamos, que nos equivocamos, porque a veces nuestra propia voz interior nos dice, fallaste, tú eres un desastre, tú nunca lo vas a poder hacer. Entonces, primero, aprender a ser más compasivos, y por eso pusimos como esta imagen como de cómo me abrazo también en momentos de Sí. dificultad, porque a veces, incluso cuando yo hablo del tema de la compasión, que es otro de los grandes capítulos que yo creo que como humanidad necesitamos transitar, es porque a veces incluso nos puede a veces ser más fácil ser compasivos con otros, pues no sé, si veo el niño que se cae, pues digamos que de manera natural vamos, lo abrazamos, como que lo contenemos,
pero cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros nos lastimamos y sufrimos, viene esa voz dura que la verdad se vuelve, además del dolor que ya estamos viviendo, pues le añadimos más dolor al no tener esa actitud compasiva con nosotros mismos. Aló, Lau. Ay, me congelé Sí. tantito. Vamos Ah, sí. avanzando porque ya nos quedan pocos minutos, Sí. pero bueno, pues definitivamente creo que la práctica 5 que nos propones o que proponemos, Angelita, que es la gratitud por Es todo lo que precioso. nos pasa, ¿no? A veces, obviamente, nos resulta más fácil agradecer lo lindo, lo bonito, lo agradable, ¿no? Es de manera natural. Y aún así a veces se nos olvida agradecer, ¿eh? Cuando la estamos pasando bien, aún así a veces se nos olvida. Y obviamente pues la práctica también implicaría agradecer lo que en este momento no me parece tan agradable. Por ahí comparto siempre una frase que aprendí que es bendigo el bien de este mal aunque en este momento no lo alcance a ver, ¿no? Entonces creo que ese es el punto, poder movernos hacia la gratitud que finalmente nos va a llevar a una vibración mucho más alta. Hay una frase, Lau, que a mí me encanta que dice, no somos agradecidos porque nos vaya bien, sino que nos va bien porque somos agradecidos. Es decir, cuando nosotros aprendemos a Ajá. cultivar ese estado interno de gratitud, no sé, o sea, el mundo empieza como la energía empieza a organizarse de tal manera que nos empiezan a suceder cosas súper bonitas. ¿Qué piensas de Correcto. esta cesta, Lau? De esta Ay, cesta pues bueno, práctica. ahí tú eres la experta en mindfulness, ¿no? Pero es aprender a vivir el momento presente y me Sí. encantó esta imagen. Para quienes ven la imagen, son unos pies de una persona así sintiendo la espumita en el mar y tocando la arena, ¿no? Ujú. Creo que lo que dijimos hace rato, no hay manera de gozar, de disfrutar y de encontrarle sentido a las cosas si no estamos en el presente. Vivir en la ansiedad del futuro o en la angustia o en el pasado, en la nostalgia, definitivamente pues no es una buena práctica, ¿no? Entonces estar aquí con nosotros mismos es bien importante. De Vamos acuerdo. a la siguiente, Angelita. Vamos a la siguiente, porque entonces esta siguiente es bien importante, porque necesitamos aprender a crear en nosotros ese arnés espiritual, ese buscar el éxito más allá del éxito. Claro, a veces no nos van a salir bien las cosas, no vamos a lograr ese trabajo que soñábamos, pero ¿cuál es ese arnés espiritual? ¿Cuáles van a ser esos valores? Esas cosas que me van a ayudar a mí a decir, ok, no logré esto, pero di lo mejor que había de mí en ese momento. Entonces creo que poder crear como ese arnés espiritual, de esto podemos tener pues un gran conversatorio, pero creo Sí. que es algo que nos ayuda muchísimo a transitar en medio de las adversidades y aunque las cosas no nos salgan bien, ese arnés es lo que nos mantiene firmes en medio de esas adversidades que vamos teniendo. Así es. Y vamos a la siguiente, por favor. La siguiente imagen. Y entonces todo este camino, Lau, ¿para qué? Y aquí viene, o sea, porque uno dice, wow, pero esto está como difícil, porque realmente es toda una reestructuración de nuestra mente, de nuestra manera de ser, y es finalmente para que emerja nuestra esencia. Y quisimos traer como esta imagen esos son los esclavos de Miguel Ángel, que Miguel Ángel lo que Sí. hacía era, él decía que él miraba la piedra y lo que él hacía era quitarle los pedazos de la piedra que le sobraban para sacar la Sí. esencia que hay allí. Y todo esto al final, como lo decías hacía un ratico, Lau, es para poner finalmente nuestra esencia al servicio de los demás. O sea, si bien pareciera que fuera un camino de egoísmo al principio, al final es para que nuestra esencia finalmente esté al servicio de otros. Así es, así es. Y aquí el bello resultado, la práctica 8 sería poner nuestra esencia al servicio de los otros, ¿no? Al Así servicio de los es. demás. Y yo diría, Angelita, que ahí es cuando capitalizamos el viaje. Cuando el viaje no nada más, como dices, me sirvió a mí, sino que el Así viaje le es. puede servir a otras personas, en donde yo le puedo decir, mira, a mí me pasó esto en el camino, lo resolví así, encontré esto en mí, tú qué encuentras en ti, ¿no? Y creo que al final eso es lo que nos convierte en verdaderos humanos, en verdaderas personas espirituales en la tierra. Uh-huh. Así es. Y bueno, ya Entonces, para ir cerrando, eso. mi querida Angelita, ¿no? Vamos a mostrar aquí entonces una recapitulación a todas las personas que nos acompañan de estos 8 puntos. Chicos, de estos 8 puntos, ¿cuál es aquel que a ti te vibró más, te llamó la atención? ¿En cuál te gustaría estar trabajando?
¿ok? Estaremos más adelante presentando un poquito más a fondo estos puntos para pues dar un poquito más de contexto, de ejemplos, de cosas que se pueden llevar a la práctica. Así es de que tomen nota y ahí sí nos pueden ir comentando cuál fue el que les llamó la atención. ¿Cuál de estos puntos es el que a ustedes les interesa más? Y bueno, pues ya nada más rápidamente, 1 minuto, Marce, tenemos por favor para ver si hay algunos saludos extras, por favor. Sí, Milau, pues la verdad es que está padrísimo que nos escuchan desde con Montreal, Chiapas, California, está Bellaconi, Pachuca, y bueno, pues lo que dicen Marce Villanueva, gracias por compartir sus conocimientos excelentes, y también dice esta Julia que hay que tener energía positiva y que ya se practica Zumba, y todo esto que nos eleva pues nuestra energía, y bueno, pues están muy contentos de esta plática, y bueno, pues están diciendo los temas que se han dicho, el número 1, arnés espiritual, el ser más compasiva con uno, creo que el 1 es como que el que más está jalando hasta ahorita, pero bueno, está contentito. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Marce. Y bueno, Gracias. pues por ahí aparecieron las redes sociales de Angelita. Paquito, si nos ayudas a ponerlas de nuevo. Mi querida Angelita, se nos acabó el tiempo, pero no la plática, como decimos acá en México, la plática, ¿no? Entonces, pues yo te pido que nos volvamos a conectar en otro momento, ya les estaremos avisando, pues para explorar todas estas oportunidades o estas prácticas con un poquito más de calma cada una de ellas y que, bueno, pues la gente pueda tomar recursos. Muchas gracias, Angelita. Gracias a ti, la más feliz de haber estado acá. Y la verdad, pues como lo acabas de decir, pues cada una de estas 8 prácticas casi que amerita un capítulo entero para explorar qué significa ser compasivos con nosotros, qué significa aceptar la realidad, qué significa vivir con gozo, o sea, todo esto que acabamos de ver, pues ya será algo que al menos les queremos dejar esa semilla para que ustedes empiecen a mirar qué de esto les queda y empiecen a investigar en redes y en YouTube, en todas partes, cómo se pueden nutrir de esta información para que este camino sea grato y de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Angelita. Gracias, Marce. Gracias, Paquito. Y gracias a todos por habernos acompañado en este segundo programa. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, bonita noche. Gracias. Que estén bien. Esto fue Códigos del Alma. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos conectamos la próxima semana.